Pues vamos a iniciar con el tema que es granulomatosis con polyangiitis, o GPA, como lo pueden encontrar abreviado. Bueno, como una breve introducción, ¿qué podemos considerar como granulomatosis con polyangiitis? Es una vasculitis sistémica y necrotizante de vasos pequeños y medianos, la cual está asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, específicamente ANCA, y todavía más específicamente C-ANCA. Se caracteriza por una inflamación granulomatosa necrotizante, la cual llega a afectar también tanto vías respiratorias altas como pulmón y riñones. Anteriormente, como comentó el doctor, se denominaba como granulomatosis de Wegener. Actualmente ya como granulomatosis con poliangiitis, con este mejor nombre, el cual va a reflejar mejor su fisiopatología y pues ya evitar el uso de los epónimos. Eh, Además de esto, hay que considerar que puede afectar prácticamente cualquier otro órgano. Como una breve epidemiología, podemos considerar que podemos encontrar este cuadro de 3 personas por cada 100.000 habitantes, la edad más o menos de 40 a 60 años, y 90% de estos pacientes con este diagnóstico van a considerarse con ANCAs, específicamente C-ANCA positivos. También hay que considerar que va a afectar a ambos sexos de manera similar, con un ligero predominio en población caucásica. Algo muy importante es que sin tratamiento la mortalidad al año, una vez diagnosticada, puede superar hasta el 80% de los casos. Obviamente con terapia dirigida y con un buen tratamiento, esto se reduce de manera considerable. Como una breve fisiopatología a considerar podemos considerar en el primer punto como una predisposición, la cual van a ser básicamente factores genéticos, y algunos ambientales, los cuales sí podemos considerar como infecciones específicamente de vías respiratorias y la exposición al sílice, la cual va a generar una pérdida de tolerancia. Posteriormente, la producción de ANCAs, específicamente los anticuerpos contra proteinasa 3, o sea, los ANCAs. Posteriormente va a existir una activación por neutrófilos en las que los ANCAs van a activar a los neutrófilos, los cuales van a ser cebados y estos se van a adherir al endotelio. Todo esto va a ser una vasculitis necrotizante, la cual va a generar una liberación de enzimas, las especies reactivas de oxígeno y posteriormente esta necrosis vascular y granulomatosa. Considerar aquí una triada clásica de afectación, en la cual podemos considerar a las vías respiratorias altas, en este caso, y de forma bastante común, la sinusitis crónica. Pacientes mencionan también una costra nasal, la perforación septal o incluso una deformidad en silla de montar. En cuanto al pulmón, nódulos pulmonares, infiltrados, cavitación y complicaciones como una hemorragia alveolar. En el riñón, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pausa inmune, podemos considerar también la hematuria y proteinuria. De manifestaciones sistémicas, es frecuente tener en cuenta aquí los síntomas constitucionales, pueden ser tanto fiebre, pérdida de peso, artralgias, mialgias, astenia, adinamia. De igual forma, otitis media, mastoiditis, considerar aquí también una pérdida auditiva o hipoacusia, una sinusitis crónica, la cual va a ser refractaria a tratamiento habitual, y un compromiso habitual ocular, el cual va a considerarse de un 28-58% de los pacientes. En casos más graves y mucho menos frecuentes, la mononeuritis múltiple, neuropatía periférica, púrpura palpable, hemorragia alveolar difusa como complicación y estenosis subglótica. Tenemos aquí a tomar en cuenta que podemos encontrar subtipos y variantes según la extensión. Inicialmente la forma limitada, en la cual va a ser confinada predominante a las vías respiratorias, específicamente altas, pero también pulmón, sin considerar aquí una glomerulonefritis grave ni amenaza vital inmediata. Y una forma generalizada o sistémica, en la cual es una afectación multiorgánica con compromiso renal significativo. De las formas de presentación, podemos encontrar también una forma ocular limitada, en el cual el ojo es el órgano predominante y o único afectado. En un curso fulminante, también con una afectación pulmonar renal aguda, con una progresión rápida, en la cual puede ser fatal de días a semanas. Y de un curso indolente, en la cual podemos considerar aquí meses de sinusitis o escleritis recurrente antes de un diagnóstico adecuado. Para tomar en cuenta aquí, también tenemos en cuenta estos criterios de EULAR ACR,
en los cuales necesitamos más o igual a 5 puntos para poder considerar como esto positivo. Teniendo en cuenta aquí, digo, se pueden revisar de mejor manera en esta tabla, pero nada más a tomar en cuenta, lo más importante que podríamos tomar aquí, o los puntos más importantes, serían el CANCA o el anti-PR3 positivo, el sangrado nasal con la congestión o estos datos de sinusitis importante, la afectación subglótica también, y básicamente serían los más importantes. Pero igual a tener en cuenta aquí que tenemos puntos que nos pueden restar en cuanto al diagnóstico. Estos de importancia son la positividad en cuanto a PANCA o anti-MPO positivos y la eosinofilia. En cuanto a un curso clínico y pronóstico, la enfermedad puede considerarse como recidivante remitente. Incluso hasta una remisión ya inducida, el 50% de los pacientes puede presentar una recaída en los 5 años posteriores. También a tomar en cuenta que la positividad para los CEANCAS, las manifestaciones granulomatosas y la afectación de vías respiratorias altas se asocian a un mayor riesgo de recaída. Derivado de esto, y afortunadamente en este momento, con un tratamiento adecuado, la supervivencia a 5 años puede superar hasta el 80 o 90%, y frente a una mortalidad, la cual anteriormente sí era bastante considerable. Hablando acerca del compromiso ocular, tomando en cuenta aquí que un 28-58% de los pacientes con granulomatoses con poliangiitis pueden presentar una afectación ocular en cualquier momento. De un 8 a un 16%, la manifestación ocular va a ser la primera forma de presentación de una GPA, y hasta un 8% pueden considerarse con un riesgo de pérdida visual grave si no llevan un tratamiento adecuado. En cuanto a las manifestaciones oculares, podemos ir desde una mera epiescleritis, que sería algo sencillo, pero inicialmente lo más común que podemos encontrar va a ser la escleritis. Ahora vamos a hablar acerca de eso. También queratitis ulcerativa periférica, uveitis ya sea de una forma escleroveítica, o una uveitis anterior, una uveitis posterior o incluso una panuveitis. En cuanto a la órbita, pseudotumor o una masa orbitaria, también la afectación a vía lagrimal, derivado también de la afectación orbitaria, o algo ya más grave, en casos compresivos, una compresión del nervio óptico o neuropatía óptica. En cuanto a la escleritis, va a ser la manifestación ocular más frecuente o más característica de la GPA, y puede ser la forma de presentación inicial. El paciente va a referir un dolor ocular intenso, profundo, el cual se puede irradiar e incluso molestar al paciente durante la noche, lo cual lo va a despertar, y este puede empeorar a la palpación. Podemos encontrar esta coloración violácea azulada consistente en el segmento anterior, esto por la congestión de los vasos esclerales. Esta puede ser tanto difusa, nodular y en formas ya más graves la forma necrotizante. A tener en cuenta aquí, algo muy importante es que toda escleritis bilateral, recurrente o necrotizante, deberíamos de sospechar de una vasculitis sistémica, y en este caso, considerando esto, también motivar para considerar los estudios de ANCAS. En esta foto tenemos a este paciente, en el cual podemos ver esta forma de una escleritis difusa. Incluso ahí se alcanza a apreciar ligeramente un nodulillo. En cuanto a la escleritis necrotizante, que ya es una forma más grave y urgente, considerándose como una urgencia oftalmológica, podemos tener en cuenta aquí un adelgazamiento progresivo de la esclera con exposición de la coroide subyacente. Puede acompañarse también de una queratitis ulcerativa periférica adyacente, y derivado del riesgo real de perforación, es una urgencia oftalmológica que, si el paciente no está bien tratado, requiere un buen tratamiento para que en un futuro se pueda considerar una cirugía para justo evitar la perforación. También se asocia un mayor riesgo de mortalidad sistémica de todas las formas de escleritis. Igual en esta foto, en la primera foto que tenemos aquí de este paciente, podemos encontrar ya esta esclera también bastante adelgazada, con ese nódulo, ese adelgazamiento considerable. En la otra foto, de igual forma, también a tomar en cuenta aquí esta coloración que podemos encontrar. Incluso se alcanza a percibir en la córnea esta queratitis ulcerativa periférica. En cuanto al PUC, o sea, la queratitis ulcerativa periférica, es una ulceración inflamatoria de una forma creciente en la córnea periférica, con un adelgazamiento estromal progresivo que de igual forma en algún momento se puede considerar como urgencia si es que esta se puede perforar. Se asocia también a infiltrados inflamatorios con vasculitis de los vasos límbicos. Y como también lo mencioné, y considerando también con la escleritis necrotizante, al ser una urgencia,
Se requiere de un tratamiento sistémico o de una estabilidad para poder tener en cuenta el tratamiento quirúrgico en caso de poder considerarlo. Igual aquí en la foto con este paciente podemos encontrar ese adelgazamiento en la periferia, específicamente va como de M10 hasta M1, M2. La uveitis anterior podemos considerarla aquí como granulomatosa, específicamente en el contexto de una granulomatosis con poliangiitis. Típicamente vamos a encontrar una uveitis con dolor y fotofobia, además de ojo rojo. Puede considerarse de igual forma adyacente a un foco de escleritis y considerarse ya como una esclerouveitis. Encontrar aquí también los precipitados retroqueráticos en grasa de carnero. Ocasionalmente también podemos encontrar los nódulos de Keppe, Busaka o incluso los nódulos de Berlín en el ángulo. Todo esto derivado de la uveitis granulomatosa. También podemos encontrar sinequias posteriores y una elevación de la presión intraocular. Muy importante aquí es que el tratamiento tópico suele ayudar, sin embargo, se requiere un tratamiento sistémico para evitar la recurrencia y la recaída. En esta foto de este paciente podemos encontrar aquí estos precipitados grandes en grasa de carnero. De igual forma en el iris se alcanzan a apreciar algunos nódulos de Keppe y de Busaka. En cuanto a la uveitis posterior y panuveitis, se encuentran en mucho menor frecuencia que la uveitis anterior, pero también se describe como una coroiditis multifocal en el caso de algo posterior. Podemos encontrar también desprendimientos serosos de retina y una vasculitis importante en la retina. La panuveitis es todavía más rara que la uveitis posterior, pero es un reflejo de una actividad sistémica muy importante y grave. Las dos pueden coexistir de una vasculitis. Es importante también solicitar estudios de imagen para poder valorar la vasculitis. En cuanto a la vasculitis, es mucho menos frecuente también, pero puede conllevar en el curso de esta misma enfermedad, al mismo tiempo que una escleritis, que un PUC o que incluso una uveitis anterior. Es considerable aquí por manifestarse como oclusiones vasculares retinianas, incluso hemorragias, o una vasculitis franca ya bien vista en cuanto a una fluorangiografía. La coroidopatía isquémica también es secundaria a una vasculitis de vasos coroideos y se ha descrito en casos muy graves refractarios al tratamiento. De igual forma, en esta foto, en esta fluorangiografía de este paciente, podemos ver aquí los datos de fuga y este patrón casi en el lecho. En cuanto a un diagnóstico diferencial en el contexto de una GPA, podemos considerar los diagnósticos diferenciales de uveitis granulomatosas, que en este caso pudieran ser sarcoidosis, tuberculosis, el síndrome de BKH, incluso una toxoplasmosis. Considerar también en otro caso la enfermedad de Behçet, no tanto aquí, pero sí sería importante en cuanto a un contexto de panuveitis. Sin embargo, estamos obligados a tener en cuenta como diferenciales cualquier otro tipo de uveitis granulomatosas o cualquier otro tipo de enfermedades que puedan causar una uveitis granulomatosa. En cuanto a la órbita, podemos considerar al pseudotumor orbitario, algo importante, como una masa orbitaria inflamatoria con una extensión directa de los senos paranasales adyacentes. Puede producir proptosis, diplopia, dolor orbitario y en casos graves y avanzados, compresión al nervio óptico. Esta puede ser tanto uni o bilateral y en ocasiones puede incluso llegar a simular una neoplasia orbitaria. De igual forma, considerar que una vez encontrando alguna afección ya orbitaria como tal, podemos considerar que el pronóstico puede ser malo a futuro. De igual forma, en esta foto de este paciente podemos encontrar esta alteración ya en la órbita. Si podemos ver, tiene datos de proptosis, esa quemosis incluso también. No sé si se alcanza a apreciar muy bien en la foto, pero esta apariencia del párpado acartonado, incluso tocando la órbita, probablemente se sienta como una induración importante. En cuanto al diagnóstico, tenemos diferentes formas de abordaje. Inicialmente, y lo más importante, va a ser el interrogatorio al paciente, un interrogatorio directo y bien dirigido en cuanto a los síntomas y por qué acudió a consulta oftalmológica. Posteriormente, si podemos considerar estudios de laboratorio, importante aquí considerar los ANCAs, tanto CANCA como PANCA, derivado de que estos son criterios importantes para poder considerar una positividad en cuanto a un Wegener. La biometría hemática completa también, considerar reactantes de fase aguda y marcadores de actividad inflamatoria. La función renal, derivado también de que se puede afectar el riñón, algo muy importante. Un examen general de orina, buscando proteinuria, hematuria.
El complemento tal vez aquí no entre muy bien, pero de igual forma podemos considerarlo. Factor reumatoide, anti-CCP, para poder descartar otro tipo de enfermedades. Y algo muy importante que de inicio siempre hacemos con los pacientes es descartar con serologías infecciosas, tanto BRL, FTABS, PPD, descartar actividad infecciosa para poder iniciar un tratamiento sistémico de manera segura. En cuanto a los estudios de imagen y biopsia, los estudios de imagen nos hablarán acerca de ellos en unos momentos, pero podemos considerar también a la biopsia del tejido. Si es que es algo accesible y rentable, se puede hacer de manera consistente. En cuanto al algoritmo diagnóstico, de entrada, el interrogatorio, como ya lo mencioné, y pues la consideración aquí de por qué acudió el paciente a consulta. En este caso, los hallazgos oculares, tanto una escleritis, PUC, una uveitis granulomatosa. Posteriormente, en caso de ser necesario y se pueda realizar una revisión por aparatos y sistemas. Y aquí ya considerar los estudios de laboratorio importantes, que son los ANCAS en este caso, poder incluso referir al reumatólogo para llevar con un manejo conjunto. De igual forma, considerar si el paciente tiene riesgo vital importante, pues si requiere la hospitalización, que se haga de manera oportuna. También si se requiere una biopsia confirmatoria, se puede hacer, si es que es accesible y se puede realizar, se puede realizar. Y posteriormente ya una clasificación adecuada para poder definir la enfermedad, en qué estadio está y la mejor optativa para su tratamiento futuro. Para poder evaluar la enfermedad podemos encontrar varios scores, específicamente el más sencillo, por así decirlo, podría ser este VIVAS, el cual cuantifica la actividad clínica global de la vasculitis y esta ya incluye también este dominio ocular. En cuanto a una evaluación oftalmológica, dependerá mucho también de la actividad clínica inflamatoria del paciente y de la severidad de los mismos datos. Si es que este requiere como un tratamiento de urgencia, una cirugía, de igual forma considerar un tratamiento inmunosupresor sistémico importante una vez que se pueda otorgar para poder considerar una cirugía de manera segura. De igual forma, para un futuro podemos seguir solicitando los marcadores serológicos de inflamación, los cuales nos van a apoyar para ver los datos de actividad en el momento. También considerar aquí que la reparación de la escleritis o uveitis tras un periodo de remisión se debe de interpretar como una posible recaída. Entonces, también considerar aquí el ojo muy importante para poder tener en cuenta una recaída. En cuanto al tratamiento de los principios generales, podemos considerarlo como en dos fases, una fase de inducción de la remisión y una fase de mantenimiento. Debemos de elegir de manera segura los fármacos que podemos ocupar y estos van a depender también de la gravedad del paciente. Si es que amenaza la vida, incluso el órgano del paciente, o es una enfermedad no tan grave de la misma. Los glucocorticoides sistémicos van a ser la base del tratamiento en ambas fases, pero en algún momento se considerará el uso de ahorradores de esteroides, sea metrotexato, azatioprina y, en casos refractorios a tratamiento, el uso de biológicos. Como terapia local, en cuanto a alguna uveitis, escleritis, esclerouveitis, PUC, el tratamiento tópico va a ser lo adecuado por el momento, siempre y cuando ya también tengamos un tratamiento sistémico que nos ayude mucho para tratar esto. El tratamiento tópico, prednisolona, cicloplégicos, el TP, lubricantes también para el PUC, incluso considerar el uso de AINES para una escleritis o una escleroveitis pudiera ser adecuado. Sin embargo, el tratamiento se va a basar en algo ya sistémico, en lo que podemos encontrar como corticoides, ahorradores de esteroides o la terapia biológica en caso de refractarios. Considerando aquí el rituximab versus la ciclofosfamida es únicamente un ejemplo que podemos considerar. El rituximab como un anti-CD20 presenta una eficacia comparable en cuanto a la ciclofosfamida. Y esto lo usamos ya en enfermedades recidivantes o enfermedades refractarias, en los cuales el tratamiento previo no tuvo una eficacia considerable. De igual forma, considerar aquí la toxicidad que podemos encontrar tanto con el uso de rituximab, pero más con la ciclofosfamida. Del tratamiento sistémico, bueno, pues es la base de tratamiento, el cual va a reflejar si mejora o no también en una forma ocular. De igual forma, como mencioné, no debe de tratarse únicamente localmente, se debe de tener en cuenta aquí un tratamiento sistémico importante. Para el tratamiento de mantenimiento, de igual forma llevarlo de manera segura para poder ir reduciendo los glucocorticoides, incluso en caso de que se requiera bolos, también lo mismo.
En cuanto a la escleritis necrotizante y PUC, bueno, en caso de que se requiera un tratamiento quirúrgico importante, al menos tener en cuenta aquí que debemos de considerar el uso de estos agentes para poder llevar a una cirugía segura. De igual forma, pues básicamente tanto la escleritis necrotizante y el PUC, que son urgencias que nos competen a nosotros, requieren de un inicio inmediato de inmunosupresión sistémica. Un retraso en ese inicio de tratamiento también puede conllevar a un riesgo de pérdida del órgano. El tratamiento tópico es únicamente coadyuvante, derivado de que se requiere primero de un tratamiento sistémico, o será lo más importante de iniciar en un paciente para poder completar con su esquema. En casos de perforación inminente o ya una perforación establecida, pues considerar la cirugía, sea una membrana amniótica, adhesivo tisular, un injerto tectónico también, eh, pero pues sí, derivado de esto se requiere de un buen inicio de tratamiento sistémico. En cuanto al seguimiento a largo plazo, las recaídas llegan a ser frecuentes hasta un 50% de los casos a los 5 años. Y la reaparición de los síntomas oculares puede ser el primer inicio o el primer signo de un inicio de una recaída. También considerar que se recomienda la vigilancia oftalmológica periódica. Depende mucho de cómo esté el paciente, cómo se encuentre, para poder citarlo tal vez más pronto o en el momento en el que se deba, dependiendo de los hallazgos, cómo encontramos al paciente, si está en remisión o si tiene un tratamiento adecuado. También monitorear los efectos adversos del tratamiento. Esto podemos usarlo simplemente, bueno, considerando con los efectos adversos de cada medicamento, realizando pruebas de laboratorio consistentes y progresivas con el inicio del tratamiento y una educación adecuada del paciente en cuanto a los signos de alarma que podemos indicarle, ya sea de cualquier eh, dato de inflamación, tanto uveitis, escleritis o alguna alteración en la córnea, que nos haga pensar que vuelva a reactivarse. En cuanto a las conclusiones y puntos clave, podemos considerar a la escleritis, que es una clave en este caso, incluso una clave ocular para el diagnóstico de una GPA. Específicamente también si es bilateral, recurrente o necrotizante. Los ANCA nos orientan bastante en cuanto al diagnóstico. Eso es muy importante, específicamente ese ANCA. La PUC y una artritis necrotizante son urgencias que requieren un inicio rápido del tratamiento por el riesgo real de una perforación ocular. La uveitis normalmente es secundaria y se presenta como una escleroveitis. El manejo siempre va a ser multidisciplinario, con un tratamiento llevado tal vez por oftalmología en cuanto a lo tópico, y referirlo inicialmente también con reumatología para completar su seguimiento. Y el tratamiento siempre va a ser sistémico, a pesar de que podemos iniciar con tratamiento coadyuvante tópico para poder tratar la parte oftalmológica. El tratamiento sistémico es el que nos va a ayudar bastante justo para la remisión o ayuda en cuanto a las afectaciones que tenga, en este caso oculares o sistémicas. Y eso sería todo.